Los escritos de Maludi. Política. Política, creación y gestión de leyes y normas, para regir los asuntos de convivencia de los ciudadanos que pertenecen a un país. Político, individuo que se dedica a la política. Dicha profesión es de gran responsabilidad, y si no se ejerce bien, la creación de karma, es inevitable. El sistema político de un país, está organizado de tal modo, que los políticos que gobiernan, y los que no, crean primero unas normas bases que se denomina Constitución y después van desarrollando estas normas bases, creando más leyes y normas de convivencias para aplicarlos en todos los aspectos y ámbitos de las vidas de los ciudadanos. Estas leyes que crean pueden ser de distintas clases, dependiendo al estamento que van dirigidos, como son leyes y normas judiciales, económicas, de orden, de seguridad nacional, sociales, etc. En sí el sistema político, es positivo y adecuado para gestionar la vida de una sociedad. El problema aparece cuando la creación de las leyes y normas, son injustas o no se cumplen y perjudican al ciudadano. También cuando los políticos, encargados de aplicarlas, abusan de las mismas a su favor, cayendo en la corrupción, o inhibiéndose en su aplicación. En realidad el problema recae en el ser humano de baja evolución que como no cree nada, y como condición de político no le importa robar y hacer daño al prójimo. Además, para ser político, no se necesita ningún requisito, solo es necesario del apoyo de un partido, por lo que cualquiera puede serlo. Sería interesante, que aquellos que quieran ejercer la profesión de político, hicieran un curso de gestión de política, donde aprendieran además de la Constitución, economía, derecho, y ética, etc. Es decir, un curso de ciencias políticas. Es una profesión de gran responsabilidad, ya que si por culpa de una ley o norma abusiva, daña o produce la muerte de un ciudadano, la responsabilidad de dicho daño, recaerá sobre los que la crearon y los que la aplicaron, obteniendo ambos un gran karma, es decir, sufrimientos. Unos de los ejemplos que podemos describir, son aquellos ciudadanos que en su momento compraron un piso por encima de su precio justo y con una hipoteca abusiva, y que en plena crisis perdieron el trabajo, y a no poder pagar la hipoteca, el banco con la ley, procedió al desahucio de los que habitaban el piso, sin importarles las circunstancias de la vida, ni las consecuencias que podía producir este acto, en el cual muchos se suicidaron, y nadie protestó. Ni siquiera los políticos, que no hicieron nada. Esta forma de proceder, lo único que ha creado es un gran karma, sobre los que intervinieron, creando y ejecutando las leyes injustas, que hicieron que un ciudadano se quitara la vida, y también recae sobre el presidente de gobierno, que debe de velar para que no se llegue a estos extremos y situación injusta que se ha dado en plena crisis económica. Pues es deber del presidente de gobierno, como máximo mandatario y responsable de gestionar la política de un país, que las leyes y normas, que rigen la sociedad sean justas y se cumplan. También que no dañen a ningún ciudadano, para quitarse la vida. Y por último, poner los medios para que no haya corrupción. En caso contrario, por las leyes de causa y efecto, y la ley de compensación, que rige el universo y la vida de este mundo físico, actuarán, para equilibrar el desequilibrio que se ha producido por esa injusticia, haciendo que los responsables, sufran el gran sufrimiento que ellos han causado. Leyes y normas justas, evitan la corrupción y las protestas y el descontento. Los políticos deben de saber que dedicarse a la política no es para hacerse ricos sino para servir al ciudadano. El buen político es aquel que se encarga de servir a los ciudadanos sin nada a cambio, de preocuparse por ellos y denunciar las injusticias que vea y sobre todo, hacer lo posible para que nadie sufra de pobreza extrema. La política tiene la misión de que todos los ciudadanos de un país sean felices y puedan cumplir las etapas de la vida como son estudiar, trabajar, formar una familia, etc. Esto solo se conseguirá cuando haya en la política, políticos de nivel de evolución elevados, cuya preocupación sea el bienestar de sus hermanos, los ciudadanos. Resumen. Política, creación y gestión de leyes y normas,
para regir los asuntos de convivencia de los ciudadanos que pertenecen a un país. Político, individuo que se dedica a la política. Dicha profesión es de gran responsabilidad, y si no se ejerce bien, la creación de karma, es inevitable. El sistema político de un país, está organizado de tal modo, que los políticos que gobiernan, y los que no, crean primero unas normas bases que se denomina Constitución y después van desarrollando estas normas bases, creando más leyes y normas de convivencias para aplicarlos en todos los aspectos y ámbitos de las vidas de los ciudadanos. En sí el sistema político, es positivo y adecuado para gestionar la vida de una sociedad. El problema aparece cuando la creación de las leyes y normas, son injustas o no se cumplen y perjudican al ciudadano. También cuando los políticos, encargados de aplicarlas, abusan de las mismas a su favor, cayendo en la corrupción, o inhibiéndose en su aplicación. Sería interesante, que aquellos que quieran ejercer la profesión de político, hicieran un curso de gestión de política, donde aprendieran además de la Constitución, economía, derecho, y ética, etc. Es decir, un curso de ciencias políticas. Pues es deber del presidente de gobierno, como máximo mandatario y responsable de gestionar la política de un país, que las leyes y normas, que rigen la sociedad sean justas y se cumplan. También que no dañen a ningún ciudadano, para quitarse la vida. Y por último, poner los medios para que no haya corrupción. El buen político es aquel que se encarga de servir a los ciudadanos sin nada a cambio, de preocuparse por ellos y denunciar las injusticias que vea y sobre todo, hacer lo posible para que nadie sufra de pobreza extrema. Leyes y normas justas, evitan la corrupción y las protestas y el descontento. Los escritos de Maludi. Tiene el objetivo de exponer ideas para que los seres humanos reflexionen sobre la vida. Para algunos estas ideas serán válidas, para otros no. Pero lo principal es analizarlas y obtener conocimientos. Estas ideas están tomadas desde la perspectiva de la mente humana. Por lo que son limitadas.